Mi esposa fue quien propuso que abriéramos el matrimonio. Ahora que tengo otra pareja, se arrepiente de todo. Se alejó de sus amigas, renunció a su trabajo y empezó a venir a la casa como si nada hubiera pasado. Nunca imaginé que nuestra vida llegaría a esto, pero aquí estamos. Llevamos juntos 10 años y casados 8. Nos conocimos en la universidad y fuimos el primero y único del otro. Yo siempre creí que nuestra relación era especial por eso, pero ahora veo que solo yo lo pensaba. Hace tiempo, mi esposa entró a trabajar en una empresa nueva. Al principio le costó adaptarse porque siempre ha sido reservada, pero luego de que la animé, empezó a llevarse bien con un grupo de chavas, algunas solteras, otras divorciadas y otras con pareja pero sin matrimonio. Me dio gusto verla con amigas, pero después empezó a salir de fiesta muy seguido y noté que algo en ella cambió. Llegaba cada vez más tarde a la casa y empezamos a distanciarnos. No quería convertirme en ese esposo controlador, pero no podía evitar sentirme desplazado. Luego llegó un nuevo gerente a su trabajo y a todas les cayó súper bien. Mi esposa empezó a mencionarlo primero como cualquier cosa, pero luego hablaba de él a cada rato, ya no solo por temas laborales. Cuando le pregunté si pasaba algo, se hizo la desentendida. Fue entonces cuando empezó a preguntarme si no me arrepentía de no haber tenido más experiencia con otras mujeres. Le dije que no, que ella era todo lo que necesitaba, pero noté que se puso triste y cambió de tema. De repente salió con la idea de abrir el matrimonio. Me dijo que no quería perderme, pero tampoco quedarse con dudas o arrepentimientos. Me quedé helado. Le pregunté si tenía algo que ver con el gerente y lo negó, pero nunca le creí del todo. De todos modos, no quise forzarla y acepté de mala gana. Así empezó todo. Ella empezó a salir con otros, tuvo noches de una sola vez y al poco tiempo prácticamente tenía una relación con el gerente. Yo intenté salir también, pero no me sentía cómodo, así que casi siempre me quedaba en casa. Ella me preguntaba si estaba bien, pero nada cambiaba y sentía que poco a poco me iba apagando. Luego conocí a alguien. Acababa de llegar de Corea del Sur y era diferente a todas las personas que había conocido. Tuvimos química de inmediato, empezamos a salir y después de mucho tiempo me sentí vivo otra vez. Ella me hacía sentir querido de verdad. Mi esposa se dio cuenta, pero al principio hasta le pareció tierno. Cuando la relación se hizo más seria, mi esposa cambió. Llegaba temprano a casa, hacía la cena, me llevaba comida al trabajo y trataba de acercarse de nuevo. Pero para mí, algo ya se había roto. Apenas, y le seguía la corriente, y cuando lo hacía era solo por compromiso. Una noche le pregunté por qué hacía todo eso y me dijo, quiero demostrarte que te amo. No pude evitar reírme. Le pregunté por sus amigas, el gerente y todas sus salidas, pero no contestó. Esa noche se fue a la cama llorando. Al día siguiente me dijo que quería cerrar el matrimonio, que no quería perderme pero tampoco quedarse con dudas o arrepentimientos. Otra vez me quedé helado. Le pregunté si tenía que ver con el gerente y volvió a negarlo, aunque su respuesta no me convenció. Tampoco esta vez quise presionarla, así que otra vez acepté a regañadientes. Así se repitió la historia. Ella salió en citas, tuvo encuentros casuales y prácticamente una relación con el gerente, mientras yo apenas y salía porque no me sentía bien. Mi esposa me preguntaba cómo estaba, pero nada cambiaba y yo sentía que me borraba, hasta que conocí a alguien más, la chica coreana con la que todo fluyó tan fácil. Por primera vez en años, sentí que alguien me hacía bien. Mi esposa lo notó, pero empezó a tomárselo en serio cuando vio que esto iba para largo. Entonces cambió, empezó a llegar temprano, preparaba la cena, me llevaba comida y buscaba estar cerca. Pero yo ya no era el mismo. Solo le seguía la conversación por no pelear, pero ya me daba igual. Una noche le pregunté qué la había hecho cambiar y solo dijo, quiero demostrarte que te amo. Yo solté una risa. Le pregunté por sus amigas, el gerente, sus salidas, y no supo qué decir. Terminó llorando en la cama. Al día siguiente me pidió que cerráramos el matrimonio, que se arrepentía y que quería que volviera a ser como antes. Por fin aceptó que la idea se la metieron sus amigas, el gerente la animó, y aunque al principio fue emocionante, después le pesó mucho. Dijo que nunca necesitó comparar porque lo nuestro era especial, pero ahora sentía que había destruido todo. Le dije que no sabía si podía verla otra vez como mi esposa, y se vino abajo llorando. Solo la abracé hasta que se quedó dormida en el sillón. Después de eso, renunció, cortó la relación con sus amigas y dejó de ver al gerente. Pero yo no terminé con mi nueva pareja. No estaba listo para soltar a la única persona con la que me sentía bien. Fuimos a terapia y ahí mi esposa lo confesó todo. Sus amigas la animaron, el gerente le coqueteaba y terminó creyendo que no tenía nada de malo. Juró que nada físico pasó hasta que abrimos la relación, pero terminó admitiendo que sí hubo cosas que técnicamente no eran sexo. Eso sí me pegó duro. Se deshizo en lágrimas frente a la terapeuta. Después le pregunté qué la hizo ver la realidad sobre el gerente y me contó. Escuché que le contaba a una compañera sobre mí, presumiendo lo fácil que fui. Ahí se dio cuenta que para él solo fue un juego. Me dijo, nunca dejé de amarte, pero eso no me quitó el dolor. Me rogó que nos fuéramos a otro lado y empezáramos de cero, pero le dije que necesitaba tiempo. Cuando llegamos a la casa, empecé a empacar y en eso le llamaron. Era una de sus ex amigas llorando.
Resulta que después de que mi esposa renunció, la amiga se metió con el gerente y ahora creía estar embarazada. Su novio se enteró y todo se le salió de las manos. Todo por querer experimentar. Desde entonces vivo en un departamento. También fui con un abogado de divorcios por recomendación de mi hermano, solo por si las dudas. La verdad ya no tengo ganas de luchar por este matrimonio y mi esposa lo nota. Antes de irme intentó acercarse, pero cuando la rechacé, gritó y me preguntó, ¿qué te da tu amante que yo no pueda darte? No le respondí. Solo negué con la cabeza y le solté. Si después de todo lo que ha pasado todavía no entiendes, entonces ya no hay nada que hacer con nuestro matrimonio. Y me fui sin voltear atrás. Desde que me fui de la casa, fue como si una bomba hubiera explotado en nuestro círculo. El chisme sobre mi esposa se regó rapidísimo, pero nadie supo contar la historia bien y con cada versión la dejaban peor parada. En su oficina ya era puro chisme y todos querían adivinar quién le hizo qué a quién. Luego me enteré que hasta Recursos Humanos le llamó para interrogarla sobre supuestas relaciones indebidas. Esa vez me lo contó llorando por teléfono, con la voz cortada. Resulta que su nombre había salido en una queja formal y al gerente ya lo traían checado por otros rollos. Sus amigas, según incondicionales, empezaron a darle la espalda. Bárbara y Tawane fueron de las primeras en dejar de hablarle. Tawane la bloqueó por todos lados. Bárbara me mandó un mensaje larguísimo casi rogándome que no la fueran a culpar a ella. Nunca me metí con nadie del trabajo, me puso. Ni siquiera quería salir la mayoría de las veces. Tu esposa simplemente cambió. Mientras tanto, el gerente ya jugaba a hacerse la víctima también, y fue a decirle a Recursos Humanos que mi esposa lo hostigaba y que se había inventado todo sobre su supuesto romance. Ni así le creyeron. Al contrario, otras 2 mujeres aprovecharon y contaron que ese señor les había querido hacer lo mismo. La oficina se partió en 2. Unos defendían a mi esposa y otros la echaban de cabeza diciendo que ella arruinó todo por no separar su vida privada del trabajo. Yo tampoco la pasaba bien. Viejos amigos me mandaban mensajes rarísimos, preguntando entre líneas cosas como, oye, ¿sí le dijiste que hiciera todo eso? O, hermano, me llegaron unos chismes fuertísimos, solo espero que estés bien. Hasta mi mamá me llamó, sacada de onda porque en la iglesia alguien le contó algo. Varias semanas me la viví aclarando cosas a gente que ni sabía bien qué había pasado. Lo peor fue en una fiesta a la que fui por costumbre. Se me acercó una persona y me preguntó, ¿tú eres el del matrimonio abierto? Me quedé con el vaso en la mano, sin saber si reírme o estrellarlo contra la pared. Me fui temprano y nunca volví. Mientras tanto, mi esposa me marcaba mínimo una vez por semana, casi siempre llorando, pidiéndome perdón, a veces por ella, a veces por mí. Me decía que le habían contado que yo ya andaba en serio con alguien y me suplicaba que no creyera nada de lo que el gerente decía de ella. Yo trataba de ser buena onda, pero cada llamada era más pesada que la anterior. El divorcio se alargó, aunque ya habíamos quedado en repartir todo casi por igual. Al principio mi esposa se hacía la tranquila que quería una separación sin pleitos, pero apenas empezaron los papeles, me salió con una lista enorme de exigencias. Quería la casa, el coche, la mitad de mis ahorros y hasta el perro. Su abogada me mandó una carta amenazando con pedirme una compensación por daño moral si no aceptaba. Mi abogada, Marisa, era de armas tomar. No dejes que te haga sentir culpable, me dijo. Ella se está haciendo la víctima. Nos pusimos a revisar cuentas y mi esposa salió con que había puesto más para el enganche de la casa, cosa que ni era cierta. Hasta quiso decir que yo la descuidé emocionalmente, mostrando mensajes míos donde digo que me sentía desconectado. Esos mensajes sí eran reales, pero omitió todo lo que pasó antes de que ella se metiera con el gerente. En la junta de mediación se soltó llorando, diciendo lo sola que se sentía y cómo le dieron la espalda a todas sus amigas. Sentí un revoltijo de culpa y coraje. Culpa porque sí estaba sola. Coraje porque ella solita se metió en eso. El mediador nos preguntó si podíamos ponernos en los zapatos del otro. Mi esposa, con los ojos rojos, me susurró, por favor, ¿podemos terminar con esto para que yo pueda seguir adelante? Asentí, pero su abogada seguía necia con el dinero. En una revisión de cuentas descubrí que mi esposa había sacado casi 5,000 libras de la cuenta de ahorros una semana antes de separarnos. Ella juró que era para sus gastos, pero también pagó 2 semanas de Airbnb y se compró muebles nuevos. Marisa me dijo que podíamos pelearlo en juicio, pero eso iba a alargar todo. Al final decidí dejarlo pasar. Lo único que quería era terminar con ese infierno. Lo último fue la casa. Mi esposa al final aceptó que me la quedara, pero con tal de que le pagara una cantidad en efectivo. Junté el dinero como pude, vendí un par de inversiones y le hice la transferencia. Firmar los papeles fue como quitarme un peso de encima después de años de condena. En medio del relajo, empecé a salir en serio con Suman. Ella me ayudó a mudarme, puso cortinas nuevas, hasta me ayudó a pintar la sala para que se sintiera a nuevo. Salíamos con sus amigas, cocinábamos juntos, le echábamos ganas para construir algo propio y que no se sintiera solo como un parche de mi matrimonio roto. Pero el drama del divorcio no dejaba de colarse. Mi ex esposa le escribió a Suman por Instagram. Al principio solo eran advertencias de que yo era cerrado emocionalmente, pero después ya le preguntaba dónde estaba yo y hasta le insinuó que tuviera cuidado conmigo. Suman me enseñó
enseñó los mensajes. Se rió, pero vi que sí le caló. Todo estalló una noche en que cenábamos juntos y mi ex esposa marcó. Llorando, me reclamó que ya hasta fotos nuestras había visto en internet y que no podía creer lo rápido que seguí con mi vida. Le pedí perdón, pero no quería disculpas, solo que la escuchara. Colgué sintiéndome como si hubiera traicionado a las dos. Después de eso, Suman empezó a poner distancia. Me preguntó si yo necesitaba cerrar el ciclo con mi ex o si simplemente no estaba listo para avanzar. Le dije que sí, pero creo que se dio cuenta de que yo mismo no estaba seguro. Ella me confesó que se sentía mal siendo la otra, aunque siempre fui honesto desde el inicio. Traté de separar mi vida con Suman, pero era como si el pasado no me soltara. Hasta la mamá de mi ex me marcó para decirme que yo le había arruinado la vida a su hija. Solo alcancé a decir que lo sentía antes de que me colgara. Suman me preguntó si no prefería que se fuera a vivir a otro lado mientras se calmaban las cosas. Le rogué que no lo hiciera, así que llegamos a un acuerdo y se quedó, pero los dos le bajamos el ritmo a todo. Como al mes de que por fin quedó el divorcio, la vida de mi ex esposa siguió en picada. Perdió su trabajo cuando su jefe quiso embarrarla como problemática. Una noche me llamó totalmente ebria, rogándome que le ayudara a conseguir trabajo. Nadie quiere hablar conmigo. Piensan que estoy loca o que soy tóxica. Lloraba desconsolada. Le dije que no podía ayudarla y colgué, sintiéndome pésimo durante horas. Mientras tanto, a Suman empezaron a llegarle ofertas de trabajo en otras ciudades y me preguntó si me animaría a irme con ella. La idea de dejar atrás todo lo que conocía era tentadora, así que nos desvelamos platicando sobre cómo sería comenzar desde cero en otro lugar. Le fui sincero, tengo miedo, no quiero salir huyendo, pero tampoco quiero seguir viviendo bajo la sombra de este desastre. Ella me abrazó y me dijo que esperaría a que tomara una decisión. Mi ex intentó una última jugada. Amenazó con ventilar nuestra historia en redes, diciendo que yo la había maltratado y que lo del matrimonio abierto había sido idea mía. Le llamé a Marisa, quien me aseguró que podríamos ponerle una orden de restricción si se atrevía. Al final, nunca lo hizo. Tal vez entendió que nadie le iba a comprar el papel de víctima, o quizás simplemente se cansó de pelear. Cuando por fin se resolvió el divorcio, creí que todo iba a calmarse, pero me equivoqué. Todo empezó con un tuit medio ambiguo, algo sobre hombres casados que manipulan a sus esposas para que acepten un matrimonio abierto y luego se hacen las víctimas. El tuit tuvo miles de likes. Al principio ni me pasó por la cabeza que hablaran de mí, pero luego Bárbara lo compartió poniendo «Algunas personas deberían leer esto» y después Tawane le dio like. Ahí supe que era sobre nosotros. Después salió un video en TikTok. Una chava del antiguo trabajo de mi ex subió un post que se llamaba «¿Qué pasa cuando las amistades laborales se pasan de la raya?» Y aunque no dio nombres, usó frases como romance de oficina, manipulación emocional y daños colaterales. Los comentarios se salieron de control, y alguien, no sé cómo, acabó mencionando a Suman por nombre en menos de un día. Suman tenía un pequeño estudio de arte online donde vendía piezas hechas a mano, todo muy local, pero su perfil empezó a llenarse de comentarios extraños. Algunos la llamaban rompehogares, otros le preguntaban qué se siente ser la mejora, y uno le soltó, también te va a engañar a ti cuando se aburra. Al principio Suman se lo tomó a la ligera, luego mejor cerró los comentarios por completo. Una noche la encontré en la cocina, borrando mensajes directos, con una cara de agotamiento brutal. Le pregunté si estaba bien y solo se encogió de hombros. Sí, solo es ruido. Pero yo sabía que no era cierto. Todo terminó de estallar cuando su mamá la llamó desde Corea, llorando, preguntando por qué unos desconocidos le mandaban mensajes en Facebook diciendo que su hija le había quitado el esposo a otra. Fue la primera vez que vi a Suman llorar por todo esto. No hizo drama, ni levantó la voz. Solo se sentó en la mesa del comedor, escondió la cara entre las manos y murmuró: «Yo no pedí nada de esto». Me sentí totalmente impotente, porque yo la había metido en este lío. Aunque nunca publiqué nada, aunque no dije nada en público, era mi historia la que la gente estaba distorsionando. Intenté defenderla en un par de hilos, pero solo lograba empeorar las cosas. Alguien le tomó screenshot a uno de mis comentarios y lo subió diciendo: «Típico comportamiento manipulador». Me empezó a dar coraje, con Bárbara, con esa compañera de trabajo, y conmigo mismo. Incluso pensé en escribirle a mi ex para preguntarle si ella había soltado algo, pero no lo hice. Sabía que no era solo culpa suya, sino resultado del caos que los dos provocamos. Suman empezó a pasar más tiempo en su estudio. Había noches en que ni siquiera regresaba antes de las 11. Le pregunté si quería su espacio. Dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Yo empecé a dormir en el sillón, por si acaso. Una mañana recibí un mensaje suyo, solo 3 palabras: «Necesitamos espacio». Ahí me cayó el 20 de verdad. Por más que quisiera creer que el pasado ya estaba superado, seguía con nosotros. Y ahora ya no solo era mío, también era de ella. No discutimos cuando preparó su maleta, tampoco lloramos. Solo dobló algunos suéteres, agarró su cepillo de dientes y me avisó que se iría a casa de una amiga. Le pregunté si quería ayuda con la maleta, pero me dijo que podía sola. Esa noche me senté en el piso junto a la cama, nomás viendo la hendidura en la almohada donde antes estaba su cabeza. Quise marcarle, pero no lo hice.
Al día siguiente me mandó mensaje para vernos a tomar café. Escogió un lugar a medio camino entre su estudio y el departamento. Era pequeño y tranquilo. Nos sentamos junto a la ventana. Yo intenté sonreír, pero ella no. Dijo, te amo, pero siento que siempre estoy viviendo a la sombra de tu exesposa. No pude responderle. Me quedé ahí, aferrado a una taza de café que ya se había enfriado. Ella siguió. A donde sea que vamos, es un lugar al que tú ya ibas con ella. Cuando mencionan tu nombre en redes, me arrastran a mí también. Yo no pedí esto. Pensé que estábamos construyendo algo nuevo, pero siento que solo estoy aquí para ayudarte a sobrevivir las consecuencias. Le dije que la entendía. Ella asintió, como agradeciendo el intento, pero sabiendo que en el fondo no lo captaba del todo. Acordamos darnos un fin de semana separados, no como ruptura, solo tiempo. Cuando se fue, entré al closet y encontré una caja que no había abierto desde la mudanza. Había varios recibos viejos, fotos y el menú del restaurante donde mi ex y yo celebramos nuestro 5º aniversario. Me senté en el suelo un rato, nomás con el menú en la mano, preguntándome en qué momento me fui perdiendo. Al día siguiente manejé al barrio donde vivíamos antes. La panadería de la esquina ya tenía otros dueños, el parque de la cuadra ahora tenía área para perros, pero el edificio seguía igual. No entré, solo me quedé parado al otro lado de la calle, mirando. Me acordé de las peleas por la ropa sucia, de cómo siempre se le olvidaba poner los temporizadores, de los domingos en la mañana cuando ella leía en el sillón y yo hacía huevos. Recordé la noche que mencionó por primera vez lo del matrimonio abierto, tan tranquila como si estuviera leyendo una lista que ya había ensayado 1000 veces. Luego fui al súper donde íbamos antes, caminé por los pasillos, vi el cereal que le gustaba y sentí un nudo en la garganta. No porque la extrañara, sino porque entendí cuánto de mi identidad se formó en esa relación y cuánto de mí seguía atorado ahí. Regresé a casa sin poner música, en silencio. Cuando llegué, el departamento se sentía vacío, aunque el arte de Suman seguía en las paredes y sus pantuflas seguían junto a la puerta. Me di cuenta de que no solo quería que ella regresara, quería volver a ser la versión de mí mismo por la que ella se enamoró, el que la hacía sentir elegida, no arrastrada a una secuela amarga y sin fin. Esa noche le escribí un mensaje. No le pedí que volviera ni le rogué, solo le dije la verdad, que aún no superaba todo, pero lo estaba intentando y que ojalá volviera, no porque necesitara que me salvara, sino porque quería ganarme el estar a su lado. No respondió enseguida. Cuando por fin lo hizo, solo dijo, gracias por decírmelo, necesito más tiempo. Así que esperé, y en ese tiempo dejé de intentar arreglar el pasado. Simplemente lo solté. No sabía nada de mi ex desde hacía semanas. La última vez que supe de ella fue por un video borroso que alguien volvió a subir desde una historia privada. Estaba en un bar, hablando raro y gritándole al cadenero. Un amigo me lo mandó preguntándome, ¿es ella? No contesté, pero sí, era ella. Una semana después me llegó una carta por correo, sin remitente, solo mi nombre escrito con esa letra que reconocí de inmediato. Eran 6 páginas, por los 2 lados, y olía al mismo jabón que ella usaba. Me contó que estaba en rehabilitación, lejos, fuera del estado. No me dijo el nombre, solo lo describió como un lugar sin espejos y con demasiada avena. Escribió, esto no es para que te sientas culpable. No te estoy pidiendo nada, solo quería explicarme antes de dejar de hablar para siempre. Y empezó desde el principio. Nunca sentí que fuera suficiente, incluso antes de conocerte. Veía a mi mamá ponerse labial solo para hablarle al cartero. Una vez me dijo que los hombres no te quieren si no les das una razón todos los días. Eso se me quedó grabado desde niña. Creo que por eso buscaba atención como perrito con la pata lastimada. No importaba de quién viniera, solo necesitaba saber que aún podía llamar la atención. Admitió que empezó a beber más estando casada. Dijo que la primera vez que se emborrachó hasta perderse con sus compañeros del trabajo, se despertó asustada y me mintió sobre dónde había estado. Tú siempre me creíste. Eso lo hizo peor. También confesó que nunca planeó acostarse con el gerente, pero la atención, los halagos, la manera en la que él la hacía sentir como si los años de matrimonio no pesaran, todo eso le fue ganando. Me volví adicta a sentirme deseada, no amada, solo deseada. Hay una diferencia, y no la entendí hasta que ya era muy tarde. Me contó sobre la noche en la que me vio conectado con Suman. Al principio no te reconocí, parecías alguien que ya había soltado todo. Eso me hizo odiarme, no porque tú ya hubieras seguido con tu vida, sino porque me di cuenta de que tú eras libre, y yo seguía atorada en un ciclo que yo misma me fabriqué. La última página fue la que más me dolió. Espero que ella sea buena contigo. Espero que la dejes amarte sin ponerle pruebas a cada paso como hiciste conmigo. Sé que te lastimé, sé que lo arruiné todo, pero por si sirve de algo, sí te amé. Solo que mal, solo que de forma equivocada. Ya no quiero ser parte de tu historia, pero gracias por ser parte de la mía. No había firma, solo una línea al final. Por favor, no contestes. Me quedé mucho rato con la carta en las piernas, sin llorar, sin romperla, solo leyendo esa frase una y otra vez, tratando de entender si era un acto de compasión o de castigo. Al final la guardé en el sobre y la metí en un cajón que ni había abierto desde la mudanza. No volví a saber nada de ella. Pasaron un par de meses. Suman regresó sin decir mucho, sin dramas,
sin reencuentros de película. Solo llegó una tarde, dejó sus llaves en la barra y dijo, traje la cena. No le pregunté si iba a quedarse, solo puse la mesa. No hablamos mucho de lo que pasó, al menos no en ese momento. Ella se metió de lleno en su trabajo. Yo me mantuve ocupado ayudando a mi hermano con unos proyectos en su casa. Dormíamos en la misma cama, pero había un hueco entre los dos. No solo físico, como si ambos estuviéramos esperando ver si todavía encajábamos. Un día recibí mensaje de una amiga en común. Mi ex ya había salido de rehabilitación y estaba con su prima, mejorando. No respondí, pero le di muchas vueltas en la cabeza. La siguiente semana pasé por la cafetería a la que íbamos antes. Sin pensarlo, entré. Todo seguía igual. Me senté, pedí la bebida que le gustaba y le escribí. No busco revivir nada, pero si alguna vez quieres platicar en persona, una última vez, estoy abierto. Esa misma noche contestó. Nos vimos en un parque, en un lugar neutral, público, para evitar que se pusiera emocional de la forma equivocada. Se veía diferente, no mal, más bien más pequeña, como si la vida la hubiera exprimido y estuviera arrancando de cero, todavía empapada por el enjuague. Cuando me vio, sonrió. Pensé que no ibas a venir, le dije. Yo pensé que sí ibas a venir. Nos sentamos en una banca, viendo pasar a niños en patines y perros corriendo. Me preguntó cómo estaba, y fui honesto. Estaba cansado, pero bien, asintió. Eso suena a ti. Platicamos de todo y de nada. De la rehabilitación, de su búsqueda de trabajo, de cómo su prima terminó siendo su terapeuta sin querer. Dijo que había empezado a escribir un diario, que estaba aprendiendo a estar en silencio. Le conté lo de la carta, que la había leído varias veces, que ya no estaba enojado. Ella me dijo que eso era lo único que podía esperar. Luego me soltó algo que se me quedó grabado. No quiero que me perdones, quiero que me entiendas, aunque ya sea tarde. Le dije que la entendía. Antes de irnos me preguntó si podía abrazarme. Fue el momento más humano que tuvimos en años. Sin tensión, sin deseo, solo un instante de paz entre dos personas que compartieron demasiado para ser extraños, pero no lo suficiente para seguir siendo pareja. Cuando llegué a casa, Suman estaba pintando en la sala. Me miró y preguntó, ¿fuiste? Le dije, sí. No se veía herida, solo curiosa. ¿Ya sientes que cerraste ese ciclo? Asentí. Sí, ya. Ella volvió a su lienzo. Entonces ya, dejemos de cargar fantasmas. Esa noche nos quedamos despiertos hasta tarde, sin hablar del pasado ni planear el futuro, solo existiendo juntos, como si por fin el aire estuviera limpio. Un mes después, a Suman le ofrecieron trabajo en Seattle, de tiempo completo, buen sueldo, algo creativo. Se sentó conmigo y me dijo que no me estaba pidiendo que la acompañara, solo necesitaba saber si yo quería ir. No contesté de inmediato, no porque no me importara, sino porque por fin entendí que no era cuestión de ir tras algo, sino de elegir. Lo platicamos varios días, unas noches dándole vueltas a las mismas preguntas, otras solo en silencio, pero sin presión, sin ruegos ni huidas. Al final, ella se fue y yo no. No por miedo ni por dudas, sino porque por primera vez en mucho tiempo necesitaba saber quién era yo solo. Nos abrazamos en el aeropuerto, sin dramas ni promesas imposibles. Solo dijo, te voy a llamar, más te vale contestar, y yo le respondí, siempre lo hago. Después de que se fue, pinté de nuevo el departamento, saqué cosas que tenía guardadas desde el divorcio, compré un sillón nuevo sin historia y hasta cambié mi número de teléfono. Se sintió bien, no como si borrara todo, más bien como si hiciera espacio. Empecé terapia. Esta vez era en serio. No lo hacía para quedar bien con alguien, ni porque ya no tenía otra opción. Simplemente quería aprender a estar bien conmigo mismo. Mi terapeuta me preguntó por qué había ido, y le contesté, ya no quiero que mi pasado sea la voz que más pesa en mi vida. También volví a buscar a mi hermano. Nos fuimos a echar unas cervezas, platicamos de puras tonterías y nos reímos muchísimo, más de lo que creí posible. Me dijo que estaba orgulloso de mí, y esta vez sí le creí. Una noche, me senté en medio de la sala, rodeado de cajas que ni siquiera hacía falta abrir. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no estaba esperando nada, ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación pendiente. Solo sentía paz. No era algo escandaloso ni emocionante, pero era mi paz, y eso ya era suficiente.